Hola, buenas noches a todos. Esta directa es poco experimental porque nunca he hecho una directa por Instagram. Luego también vamos a compartir en Facebook, pero bueno, ya estamos acá. Ay, Hola, aleluya. buenas noches. Bueno, como les decía, queríamos hacer esta directa juntas, Salomé García Bacallao y yo, sobre el proceso de descarcelaciones, que bueno, es incierto ahora mismo lo que va a pasar con eso, pero de alguna manera esta directa es también porque nos resistimos un poco a que el proceso termine y sobre todo que termine de la manera en que al parecer está terminando, aunque por supuesto son ambiguas las informaciones que nos llegan sobre eso, sobre todo de la mano de los testimonios de algunos familiares, de lo que se está compartiendo en las redes, de algunas informaciones medio contradictorias que han estado llegando. Y bueno, simplemente queremos dar nuestra opinión, como hemos estado haciendo hasta ahora, y mantener a la gente como conectada, ¿no? Con este tema que sigue estando, sigue siendo importante y sigue siendo demasiado reciente como para dejarlo ir y dejar cabos sueltos, ¿no? Creo que más allá de lo que pase, porque no somos adivinas y seguramente no dependerá de nosotros, pero más allá de lo que pase, yo sí creo que no podemos perder la oportunidad de aprender sobre esto que está sucediendo, como mismo debimos haber aprendido de procesos anteriores, ¿no? Entonces, por eso es que estamos acá. Y bueno, va a empezar Salomé y bueno, nos iremos rotando, ¿no? En la medida en que cada una crea que debe decir algo en medio de la directa. Bueno, yo quería empezar por un poco aclarar las cifras que se manejan, que son muchas, porque por supuesto este proceso se hizo sin contar para nada con la sociedad civil, con los activistas, con los familiares de los presos políticos. Es decir, aparte del trabajo que se ha hecho, que eso sí creo que es importante reconocerlo, que no estaríamos aquí hoy si no fuera por todos los familiares que han estado luchando desde el primer día, por todas las organizaciones de la sociedad civil que han estado reclamando por la libertad, que han estado documentando estas detenciones. Si no hubiéramos tenido esa información, si no hubiéramos estado rastreando los juicios, rastreando las sentencias, exigiendo, es decir, llamando la atención sobre sentencias que eran de 23 años y bajaron, no sé, a 8, a 5 años incluso, sobre todo las personas condenadas por sedición. Sin todo ese trabajo, sin todo esa difusión que le hemos dado, sin todo ese movimiento, ¿no? Para reclamar, sin todas las acciones que hicieron los mismos familiares desde dentro de Cuba, que, que protestaron en la calle, que hicieron cacerolazos, que hicieron muchas cosas, y que siguen sin callarse, ¿no? No estuviéramos aquí donde estamos, porque lo más importante es que lo que no nos podemos permitir nunca es el silencio. Entonces, precisamente porque hay varias organizaciones que se dedican a documentar y a registrar estas detenciones por motivos políticos, se manejan diferentes cifras. La cifra que yo creo que más la gente conoce es de más de 1.000 presos políticos, ¿no? El último reporte que publicó Prisoner Defender, la cifra era 1.160 presos políticos. Estas son las cifras que maneja, como Prisoner Defender está basado en España, estas son las cifras que maneja, por ejemplo, el Parlamento Europeo cuando va a hacer una declaración respecto a los presos políticos en Cuba. ¿Qué es lo que pasa con estas cifras? Que Prisoner Defender, como maneja este concepto, es que incluye a las personas que están cumpliendo sanción fuera de prisión. Por lo tanto, estas 1.160 personas no están actualmente en una cárcel. Están en prisión domiciliaria, están haciendo trabajo correccional sin internamiento, que es decir, seguir trabajando para el Estado, están bajo libertad condicional, están bajo una licencia extrapenal. El registro público que está en la página de Justicia 11J tiene una cifra mucho menor, precisamente porque en ese listado se mantienen, ¿no? En ese listado público las personas que todavía están en prisión. Entonces, antes de empezar este proceso, había 880 personas en prisión. Hoy hay 725 personas en ese listado. De nuevo,
cada organización maneja sus diferentes cifras de cuántas personas han sido escarceladas, de cuántas personas han sido beneficiadas de este proceso, porque las organizaciones están en contacto con diferentes familiares, cada organización tiene su estándar para verificar, o por ejemplo, a lo mejor el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, si ya una persona estaba bajo licencia extrapenal y le cambiaron a libertad condicional, no lo cuenta como beneficiado, porque están contando las personas que salieron de prisión. Justicia CJ y Cubalex también están haciendo algo similar. No sé cuál es el criterio de Prisoner Defender. Quería hacer esta aclaración porque yo sé que las personas que no están dentro de esto no saben realmente, ¿no? cómo funciona, porque son a lo mejor un poco de cosas técnicas, ¿no? Categorías un poco técnicas, pero cada organización tiene su manera de presentar esto. Ahora, lo que sí está claro es que, eh, según hasta donde yo tengo entendido, liberaron, es decir, salieron de prisión escarceladas bajo libertad condicional o bajo licencia extrapenal entre 150 y 180 personas. No creo que hayan salido mucho más que eso. Hay personas de las que no hemos escuchado porque hay familias que nunca, por miedo, porque es lógico tener miedo en un estado totalitario, en un estado policial, es lógico tener miedo. Hay familias que nunca denunciaron y, por supuesto, los casos que se registran son de los que hay evidencia de que hubo un proceso político, de los que las familias te dicen, mira, fue detenido tal fecha, este es el documento, esta es la sentencia. Hay casos que nunca se han podido confirmar, entonces no se pueden mantener porque tú no sabes si esa persona salió libre, no se sabe. Entonces, todo esto son cosas un poco más técnicas, pero creo que es importante que sepamos, ¿no? Para que tengamos una idea de lo que es posible pedir y, y de que sí, hay más de mil presos políticos cumpliendo sanción fuera de prisión. Somos millones de cubanos en condiciones de también, digamos, muchas personas lo dicen, ¿no? De presidio, porque estamos sujetos a lo que ellos decidan. Eh, eh, Ahora, entonces, voy a repetir una vez más, entre 150 y 180 personas se han beneficiado de esto. A partir del 20 de enero de la toma de posesión de Trump, no ha habido ningún mensaje oficial del Estado cubano. Ellos salieron por el noticiero días antes diciendo que habían liberado 127 personas. Por supuesto, ellos nunca hacen mención de presos políticos. Sabemos que han estado liberando a presos comunes junto con los presos políticos porque nos lo han dicho los mismos familiares. Quiero además recalcar que los presos políticos salen con vigilancia, muchos. Es decir, los persigue la seguridad del Estado y a lo mejor por eso es que han estado haciéndolo así por bullitos de entre 30 y 40 personas por día, porque eso es lo que ellos pueden garantizar que tenga vigilancia. A lo mejor si son más personas no pueden garantizar que tengan vigilancia, por lo menos en ese momento. Entonces, bueno, no tenemos ningún pronunciamiento oficial del Estado cubano, bueno, del régimen. No tenemos ningún pronunciamiento oficial desde eso que dijeron en la televisión. Lo que tenemos es la certeza de que no han seguido escarcelando personas desde el 20 de enero. La Unión Europea en Cuba, un funcionario de la Unión Europea le expresó a Diario de Cuba que ellos estaban exigiendo que continuaran las escarcelaciones. Que es como el obispo El, el obispo auxiliar, el- es como, bueno, según decía el medio que lo publicó, es como el enlace con los presos también. Sí, por lo general Ujú, hay siempre una persona o varias que lleva como esta pastoral. Es decir, esto es como una ujú, pastoral dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene varias pastorales, que es como trabajo con la gente, básicamente. Y hay una que es penitenciario, ¿no? Y al ujú, parecer este obispo auxiliar es como un enlace para esto de los presos, ¿no? Que es el otro actor que ha estado pronunciándose. Es muy interesante quiénes se han pronunciado, ujú. porque por ejemplo, la Unión Europea a mí me sorprendió. Yo no, porque en ningún momento se ha dicho que la Unión Europea estuviera envuelta en la negociación, pero bueno, al parecer sí.
hay quien sabe como más de estas cosas, tiene más experiencia y lo podía haber intuido, ¿no? Justo por la Ujú, presencia de la Iglesia Católica o del Vaticano. Pero bueno, la verdad es que como nunca no, por supuesto no se ha dicho quién negoció y cuáles son las ujú, partes, ¿no? Pues no sabemos, pero por los actores que ya se han ido pronunciando también se puede entrever. ujú. Bueno, entonces él dijo que iban a seguir las excarcelaciones. No hemos tenido, es decir, aparte de la reincorporación de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, yo hasta ahora no tengo entendido que haya habido ningún pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos. No se sabe en qué términos ocurrió esto. Lo que sí les puedo decir también es que esta cifra, bueno, ya, esto es definitivo, esto sí no tiene forma de desmentirlo. Esa cifra de 553, no sabe, yo, mi criterio personal es que la tiene que haber dado el Estado cubano, ya que quien quiera que negoció esto no tuvo en cuenta invitar a nadie de la sociedad civil, a ningún activista, para verificar eh, que este era un número real, que quiénes son las personas que iban a estar incluidas ahí, ¿no? Ya de por sí sabemos que estos regímenes hacen trampa. Ana Mel y yo estábamos conversando sobre el acuerdo de Barbados, que fue el acuerdo que hizo la oposición de Venezuela con el régimen de Maduro para garantizar, ¿no? Poder hacer este proceso electoral del 28 de julio que salió, a pesar de la falta de garantías, ¿no? Salió electo el mundo. Eh, pero, es decir, de todas formas, teniendo las garantías del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de todo eso, por supuesto, ellos hicieron lo que les dio la gana, pero eso fue un proceso que incluso con todo lo fraudulento y con todo lo traicioneros que son estos regímenes comunistas, por lo menos incluyó a la oposición. En estos procesos que pasamos en Cuba, cada vez que se liberan presos, a nosotros no nos incluyen, no nos incluyen y esto es una de las cosas que queremos transmitir en este espacio, ¿no? Que es importante que sigamos exigiendo que nosotros somos parte de todo este proceso y que tienen que incluirnos porque es la única garantía que existe de que las personas van a tener una medida de justicia, de que las personas por las que se negocia por personas, como si fueran rehenes. ¿Quién verifica que estas personas sean las que deben ser liberadas? No existe ninguna garantía. Entonces, Sí, a lo ver, que ahí queremos, mm, quiero hacer una acotación ahí para precisar eso. En la cuestión de que nos incluyan o no, no es una cuestión solamente de representación, que por supuesto también es importante. Es decir, cuando te reconocen agentes externos, pues bueno, ahí es como que eres parte ya de un futuro que no es el presente todavía, pero es como que, bien, estás en el mapa, ¿no? Y eso es importante a nivel de representación. Y generalmente sucede en este tipo de procesos, en Cuba, ya sí en Cuba no ha pasado, pero generalmente sucede para aquellos que están diciendo que eso nunca pasa, porque también hay gente diciendo que no, que eso siempre se negocia entre estados, no necesariamente tiene que ser así. Pero les digo, no es solo una cuestión de representación y no es solo una cuestión de empoderar a los activistas o a la sociedad civil cubana que no es el Estado, que todo eso es importantísimo. Es también una cuestión de garantizar que el proceso ocurra de una mejor manera, de una manera más humana también, ¿no? Porque obviamente los activistas o las organizaciones que se dedican a monitorear a los presos, a sus familias, a lo que sucede con ellos, que llevan las listas, que lleva todo, por supuesto que a esas personas le importan más esas personas y además saben la realidad de esas personas, porque a veces cuando se hace de la manera que se hizo, entonces es como una cosa totalmente superficial, donde no hay forma de garantizar no solo que las personas que estén en esa lista sean las correctas, sino que el proceso se haga de una forma humana y de una manera que dignifique, ¿no? Entonces han estado los familiares de los presos vueltos locos, prácticamente al borde de la locura, justamente porque el proceso ha sido totalmente sin ningún tipo de transparencia, sin ningún tipo de garantía, jugando, es decir, ha sido más bien una tortura, más que un proceso de negociación, ha sido una tortura jugando con las emociones de esas personas, ¿entiendes? Y totalmente de espaldas a la sociedad civil cubana y a las organizaciones que han estado trabajando. Entonces, es cuestión a las también de familias usar de el presos saber. políticos.
y a las familias de presos Exacto. políticos. Hoy mismo, sobre eso, ¿no? Que supuestamente, es decir, el mensaje oficial del régimen cubano es que si era una cosa humanitaria, que si el jubileo, que si no sé qué. Mira, por cuestiones humanitarias, las primeras personas que debían haber excarcelado eran todos los mayores de 60 años, que hay varios mayores de 60 años, todas las personas que sufren de esquizofrenia, de padecimientos mentales, que están en riesgo de suicidarse en las prisiones, personas que están con Los que se casos extremos de autoagreden, cáncer. gente que se han autoagredido y ya hemos tenido suicidios. Es decir, que eso puede seguir pasando en cualquier momento. Hay que recordar que 4 personas, 4 manifestantes del 11J han perdido la vida en prisión en estos 3 años y tanto. Entonces tenemos, por ejemplo, a todas las mujeres que podían haberlas liberado todas y hoy mismo le denegaron la condicional. Hoy, después de todo este proceso, le denegaron la libertad condicional a Cici Abascal y a Saily Navarro. Eso es otra cosa que están haciendo. Están sacando a un familiar y están manteniendo a otro dentro. Por ejemplo, en la Winner están los hermanos Mayani y, y Emilio Lang. Salieron escarcelados y Yosney todavía sigue preso. Está Loreto Hernández todavía en prisión. Ahí han hecho esto de una manera muy cruel, como una forma de chantaje, pero también lo han hecho como una forma de, según lo que hemos visto nosotros, familiares que nosotros sabemos que han ido hasta donde tienen, se han sentado con quien tuvieran que sentarse. Si, si tienen que sentarse con el que sea, porque han recurrido a todas las instancias, le han escrito cartas a Díaz-Canel, después se han sentado con todos los diplomáticos que han tenido que sentarse, cualquiera que les pueda garantizar la libertad de sus familiares. Y a muchas de estas personas, a la mayoría de estas personas que han hecho este trabajo, de estos familiares de presos políticos, esos presos políticos no han sido liberados. Es decir, que la selección que ellos hicieron ha sido una selección también con la intención de castigar a estas personas por su activismo. Sí, eso, Bueno, de eso no hay duda. aquí De aquí eso no está hay duda. Betty, que bueno, que sus primos también están todavía en prisión, los hermanos Perdón. Y además yo Y ellos creo que están no han, que esto de la familia, es decir, esto es otra de las cosas que tenía que haber garantizado una negociación bien hecha. Es decir, si van a liberar, ¿cómo vas a liberar un miembro familiar al otro? No, es decir, ese tipo de cosas que parecen detalles, pero no son detalles. Es decir, son el centro del asunto porque son personas. Entonces, lo del castigo, por supuesto, también, ¿cómo tú me vas a soltar a las personas que menos condenas tienen, hablando así en general, a las personas que incluso ya tendrían que estar en la calle, porque ya tendrían que estar de libertad condicional, ya tendrían que tener licencia extrapenal los enfermos? ¿Cómo tú me vas a soltar a eso? Es como una trampa, es decir, es demasiado evidente la trampa y esa trampa no es solo porque la dictadura es la dictadura. Esa trampa también está permitida por este tipo de negociación. Por eso es que yo creo que hay que exigirle no solo al Estado cubano, a lo como se llame, régimen, castrismo, dictadura, basura, lo que sea. Es decir, hay que exigirle no solo a esa gente y la responsabilidad individual, por supuesto, de los fiscales, de los jueces, de la misma mujer esa que se paró con su cara muy dura en el noticiero a decir que eran 127, 2 o 3 días antes de que el proceso aparentemente terminara. Así, hay que exigirle a toda esa gente, pero también hay que exigirle a los interlocutores, porque los interlocutores tienen responsabilidad en esto. Y no es una cuestión de ahora parar todo y no, es una cuestión de tratar de incidir desde donde podemos incidir, porque no somos partes, es decir, evidentemente nos excluyeron, pero hay cosas que se pueden hacer y una de esas cosas es exigir a esos interlocutores. Entonces, bueno, básicamente esto que estamos haciendo es porque no queremos hablar así al vacío por hablar, porque bueno, para eso está la prensa informando, están las organizaciones reportando, eh, pero lo que queremos hacer es un llamado, eh, y es un llamado que queremos que se hagan eco todas las personas que puedan. A quiénes fueron estos interlocutores, quiénes fueron las personas que participaron de esta negociación, las personas, las entidades, las oficinas, qué sé yo, y que haya transparencia. Ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos cambió, ya el gobierno está establecido, ya hay funcionarios totalmente diferentes alineados con la administración de Donald Trump que pueden
perfectamente revelar qué fue lo que pasó, cómo se llevó a cabo esto, porque yo me imagino que por lo menos debe haber registros de estas negociaciones, porque si ni siquiera hay una nota en una reunión, sería, me parece escandaloso que ni siquiera haya registro de esto, ¿no? Entonces, si hubo algún registro, si hubo alguna conversación, si hubo alguna transcripción, es decir, ¿dónde se tomó esa decisión? Yo no sé si se tomó en la oficina Oval con Joe Biden directamente, o si si intervino algún oficial del Departamento de Estado, si intervino Emily Mendrala, si intervino Blinken, si intervino algún amigo alguien que es un enlace directo entre el régimen cubano y Biden. Pero esto, lo que sí me parece que debe haber algún tipo de registro, y lo que nosotros estamos pidiendo es que eso se haga público, porque nosotros necesitamos saber, primero, ya esto lo han pedido varias organizaciones, el Estado cubano tiene que publicar, el régimen cubano tiene que publicar ese listado de quiénes son las personas que ellos han excarcelado, como mismo han publicado, porque después de mucha presión, es decir, nosotros hicimos en los momentos de los juicios, cuando ellos querían que eso quedara oculto, y se hizo mucha presión desde la sociedad civil y ellos los forzamos a publicar, que fue una cosa totalmente revictimizante y horrible, ¿no? Estos reportajes que hicieron, sobre todo los juicios por sedición de los muchachos de Holguín, de los muchachos de La Guinera, los muchachos de Toyo, que la mayoría no los han liberado. A estos muchachos les grabaron los juicios y los exhibieron por la televisión, acusándolos de un delito político que es sedición, ¿no? Y publicaron sus nombres en los medios oficiales. Entonces, si ellos pudieron hacer eso en ese momento, ellos perfectamente pueden ahora publicar el listado de quiénes son los presos que ellos liberaron. Para nosotros saber si de verdad hay presos políticos. Necesitamos saber si ellos oficialmente, si ellos pararon esto. Y si no han parado, cuáles son los términos que se negociaron con estos interlocutores, que no sabemos quiénes son. Oficialmente es el Vaticano, pero sabemos que hubo más interlocutores, porque además de pronto está la Unión Europea pidiendo que continúen las excarcelaciones. Entonces, hay siempre en estas negociaciones hay más actores, hay garantes. Entonces exigimos que estos garantes actúen con Actúen como transparencia, garantes, básicamente. actúen con transparencia y digan cuáles fueron los plazos que se establecieron, porque además a varios familiares les han dicho esto mucho antes del 20 de enero, es decir, esto lo estaban diciendo el 17, el 18 de enero, me lo dijeron a mí algunos familiares. A mí me dijeron que me quedara callada, que a mi familiar no le tocaba en esta, que tenía que esperar a mayo, que iba a haber otro proceso. Entonces, ¿qué fechas son estas? ¿Qué fechas son estas y por qué lo están usando para chantajear a los familiares, para chantajearlos para que se queden callados? Sí, hay varias Estas fechas, bolas que hace, porque estas yo he bolas escuchado que suelta la febrero, seguridad del Estado. yo he escuchado marzo, es decir, posiblemente en cada prisión, a ti te toca febrero, a ti te toca marzo, a ti te toca decir que en marzo, sí, porque también pueden ser bolas, pero justamente para que no sean las bolas lo que prevalezca, tiene que haber un proceso mínimamente transparente. No, por supuesto, yo sé que todo no lo puedes decir, pero algo. Es decir, es que esto es inaudito. Es decir, porque si mañana más nunca, y si ya más nunca liberan a nadie, es decir, o escarcelan lo que sea, si ya no sucede, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué Es decir, consecuencias va a haber? Porque no sabemos ni siquiera cuáles son las consecuencias de que no pasa más nada. Y, es decir, recuerdo también que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, está en desacato de sus propias leyes con el acuerdo de diálogo político, porque nunca hacen parte a la sociedad civil de estas conversaciones que tienen con el régimen cubano, algo que está establecido en ese acuerdo. Entonces, si ellos fueron parte de esto, tienen que salir con transparencia y decirlo, decir cuáles fueron los términos, decir cuáles fueron las condiciones, decir cuáles son las consecuencias, decir cuáles fueron los plazos y decirnos quiénes son esas 553 personas y cuál fue el criterio para elegir esas 553 personas. Porque yo me imagino que en una negociación de este tipo, por lo menos se han tomado el trabajo de buscar los nombres, no de aceptar un número así al azar. Yo espero que no del régimen, porque del régimen no se espera nada, pero de estos garantes, de estas
partes de esta negociación, yo esperaría que por lo menos se hubieran tomado el trabajo de ver quiénes son esas personas y que no los vieran como números, como una lista de nombres, porque para eso mucho se ha trabajado y mucho se ha ido a las oficinas de esa gente, muchas reuniones se han hecho para que sepan quiénes son estas personas y para que sepan sus historias, porque también se ha hablado de historias específicas. Entonces, básicamente es eso lo que queremos, transparencia. Quienes nos escuchen, ya sea en el Congreso de los Estados Unidos, congresistas, senadores, el secretario de Estado, Marco Rubio, cualquiera que tenga acceso y que tenga la posibilidad de empujar porque esa información sea pública hasta la medida de lo posible. Entendemos que a lo mejor no es posible que todo sea público, porque a lo mejor esa es una de las garantías de que van a ocurrir estas supuestas escarcelaciones. Pero tiene que ser público. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? De hecho, ahora mismo, sí, las informaciones contradictorias que están saliendo, esto mismo del obispo auxiliar diciendo, no, tranquilo, no, van a seguir las escarcelaciones, no sé qué. Dios mío, pues ahí está el tuit y la publicación de Albert Fonse explicando que a su hermano Roberto Fonseca le acaban de negar reunirse, sí, la asistencia religiosa, básicamente reunirse con este mismo obispo. Entonces, ¿Qué es decir, los garantías? actores que están en la negociación ni siquiera pueden ver a los presos, a algún preso que solicite, es decir, de qué estamos hablando aquí y hasta dónde se va a callar con esto, porque ya lo que estamos viendo es, ya pasamos el límite de la burla, ya esto es inaudito realmente y en algún momento hay que exigir, ¿no? Y tal vez estas también son pistas para que los familiares puedan tener como, bueno, ¿a quién vamos a exigir? Bueno, ahí están los actores, ya los actores están apareciendo, porque claro, Cuba siempre hace lo que le da la gana, en eso estamos claros, todos lo sabemos, alguien puso un comentario, nunca va a ser transparente nada con la dictadura, ok, pero es que no solo la dictadura, hay más actores y esos actores sí se deben a determinados estándares internacionales y entonces desde ahí es donde tenemos que exigir, porque esos actores también son responsables de esta negociación y tienen que tener algún poder ahí. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo, porque bueno, sabemos que podemos quedarnos mudos y sin voz exigiéndole al Tribunal Supremo o exigiéndole a la Seguridad del Estado o al MINREX, ok, nos quedamos mudos, pero ¿y los demás? Es decir, no sé, yo creo que eso sí tiene que pasar, además de explicarle todo lo que está pasando también con los que han soltado. Porque los que han soltado, bueno, ahorita Salomé lo decía, están vigilados, no solo están vigilados, están amenazados totalmente, amenazados a punto de que no puedan poner un post en Facebook. Y bueno, agradecemos a los familiares que aún así han dicho, por lo menos han informado, soltaron a mi hijo, soltaron a mi nieto, soltaron a mi esposo, por lo menos porque si no, no tuviéramos ni siquiera una lista de personas escarceladas, ¿no? Entonces, pero los están amenazando y ya yo me he enterado también de casos con algunos familiares que los están ya obligando a irse del país, que esa es la segunda parte de la historia, ¿no? La primera parte es te amenazo, no hables, no sé qué. La segunda parte es te invito a trabajar conmigo, que eso siempre pasa. Y la tercera parte es, bueno, no vas a hacer, no vas a trabajar, no vas a no sé qué, no me vas a servir de nada, entonces vete de Cuba, porque si no te vuelvo a encarcelar. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, bueno, básicamente era eso lo que queríamos decir. En algún momento estamos manejando otras ideas, a ver qué otra cosa podemos hacer. En algún momento manejamos la idea de leer de nuevo la lista, así una y otra vez la lista de personas que todavía están presas. Ya veremos si eso sigue teniendo sentido más adelante. Pero bueno, lo que nos parecía importante era justamente no, hacer notar esto, ¿no? Hay interlocutores que tienen que tener determinados estándares y tenemos que exigirles a ellos transparencia, ya que el Estado cubano no lo va a tener. Este es el momento, como mismo era cuando estaban escarcelando, era el momento de exigir que escarcelaran también a sus familiares. Bueno, este es el momento de por lo menos exigir transparencia de qué cosa fue lo que hicieron y hasta cuándo, si esto realmente sigue o si no sigue, para que por lo menos tengan esa tranquilidad y para que, ya les digo, podamos aprender de lo que ha pasado. Entonces, bueno, no sé Y si que seguimos exigiendo la libertad de todos, no de los 553, no de la gente que ellos decidan que son, que se van a beneficiar o no, porque lo mismo mañana te dicen que no, que sí, que eran menos, que eran más, que no sé qué, o que los vuelven a meter presos, como mismo está ahora preso Lázaro Noel Ujeye, que es uno de los niños que fueron detenidos en Toyo. A él lo condenaron inicialmente a 20 años de prisión.
después de todo este proceso de apelaciones, después de todo el escándalo que hicimos a nivel mundial por los niños presos, le bajaron la sentencia a 5 años y estaba cumpliendo fuera de prisión. Él estaba cumpliendo fuera de prisión y lo volvieron a meter preso justo, lo volvieron a meter preso justo un par de días antes de este proceso de excarcelaciones, para que vean que en ellos no se puede confiar para nada, porque hacen lo que les da la gana y sencillamente, como no hay ninguna, como estos supuestos garantes, como estos supuestos interlocutores, no se toman en serio el la manera tan burda en que ellos actúan, no tenemos ninguna garantía de que estas cosas no pasen y es lo que estamos exigiendo, que haya algún tipo de presión sobre ellos, porque no puede ser que estemos así como que, ay, vamos a esperar que sigan. No, aquí no se puede esperar nada. Aquí hay que tomar las acciones que se puedan desde el lugar que pueda cada uno. Entonces estamos apelando a todo el que pueda tomar acciones y estamos dando un ejemplo específico, pero estamos apelando a todo el que pueda tomar acciones a que las tome y todo el que pueda intervenir para que esta información sea pública y para que podamos hacer más presión, que lo haga. Exacto. Gracias a los familiares que han entrado, bueno, Betty está ahí, ya lo dijo Salomé, y bueno, los que no han entrado también estaba la hermana también del Coca, y a todos, y bueno, vamos a seguir juntos en esto. Creo que si hay algo bueno que ha sucedido es que de nuevo esto como que nos ha reconectado, y eso es lo que creo que tenemos que mantener. Entonces, bueno, un abrazo a todos y gracias a Salo por estar acá, y deja ver si yo consigo publicar tu Facebook ahora Bueno, y sacarlo de aquí. buenas Un noches. beso a todos. ¿Sabes lo que hago? Cierra, creo. Cierro dónde. Arriba. Cierro, seguro. No, y no le doy aquí a Sí. enviar. Ajá. No, No, cierra. En cierro. la Ok. crucecita arriba. Sí, esto es siempre así. Ya, ok. No. Ajá.